Hola, continuamos con nuestras reflexiones acerca de la geometría diferencial, pero para hacerlo vamos a partir con una pregunta radicalmente diferente a aquellas que usualmente se hacen en esta rama del saber. Vamos a preguntarnos, ¿existe la manera, existe el medio, existe la posibilidad, es creíble, es verosímil que a través de los métodos científicos se pueda demostrar la existencia de un universo más allá de nuestra experiencia? En pocas palabras, es posible demostrar por medio de la ciencia, a través de una especulación, es posible inferir, más que demostrar, por medio de la ciencia, que existe Dios, que existe el alma inmortal. Eso es lo que pretenden demostrar en este libro, eh, El universo invisible o especulaciones físicas acerca de un estado futuro, Peter Guthrie Tate y Balfour Stewart, físicos británicos. Ellos se basan en lo que llaman el principio de continuidad. El principio de continuidad lo explican como la fe, la creencia, la esperanza en que las cosas continuarán como han continuado hasta hoy. Y sus ejemplos son tan sencillos como esto. Si nosotros observamos el movimiento de las estrellas, hoy podemos deducir a partir de nuestras cuidadosas observaciones una regularidad en esos movimientos. Deducida la regularidad, nosotros podemos tener la confianza, la esperanza, la fe en que continuará, que no cambiará abruptamente. Para ellos esto revela una unidad de sentido en el universo, y esa unidad de sentido para ellos es Dios. Este es el argumento, en resumen, de un libro rico en ideas. Sin embargo, de lo que queremos hablar hoy es de cómo nosotros llegamos a convencernos que esto no es posible. Cuando discutimos a Oliver Lodge acerca del éter, él mismo dijo, el éter no se puede expresar con la materia, pero si no se puede expresar con la materia, es decir, a través de nuestros sentidos, ¿qué sentido tiene que haya un éter? Y eso será lo que le contestará Einstein. Pero vamos por partes. Vamos a comenzar con una breve reflexión acerca de lo que podemos nosotros contar como real. ¿Qué es lo real? Para no meternos en una discusión típica del idealismo trascendental, es decir, palabrera, vamos a comenzar desde la ingenuidad. Vamos a reputar como real aquello que nuestros sentidos perciban. Si caemos en alguna ilusión, por ejemplo, una ilusión óptica, recurriremos a otro sentido, el tacto. Si no la podemos tocar, nos daremos cuenta que es solamente un montón de luz que está ahí fingiendo ser otra cosa. Entonces tenemos una doctrina, la doctrina de la redundancia de los sentidos. Vamos a llamar real a aquello que pase esta prueba. Si nosotros podemos tocarlo, verlo, olerlo a la vez, entonces diremos que es real. Pero hay más. Nosotros podemos inferir la existencia de una realidad a partir de algo que nos afecte. Si nosotros nos enfermamos, podemos inferir que hay un agente que nos está enfermando. No sabemos cuál es en principio, pero sabemos que es real. ¿Por qué? Porque tenemos una manifestación de su realidad frente a nosotros. Podemos decir que son los ángeles, pero a final de cuentas vamos a descubrir que son los microbios, que son los microorganismos. Ellos nos causan un dolor, una enfermedad. Todo aquello que se nos manifieste, que nos afecte, será real, tan real como si lo tocáramos con nuestros sentidos, aunque es una realidad inferida. Nosotros inferimos que hay un microorganismo porque sentimos sus efectos. Inferimos que los terremotos son el resultado de un movimiento de placas tectónicas y luego vemos la manera de percibir directamente ese movimiento. Para lograr mejores percepciones, utilizamos mejoras de nuestros sentidos, telescopios, microscopios, espectrógrafos, todo eso sirve para percibir más y mejor, pero también rediseñamos las cosas para que se nos manifiesten. Hacemos experimentos controlados y los observamos con nuestros aparatos. Eso también va a ser la realidad, lo que obtengamos como resultado de nuestras experiencias en un laboratorio o en el campo, pero a través de instrumentos, todo preciso, controlado y sobre todo reiterable. Eso vamos a decir que es la realidad desde un punto de vista ingenuo. Y ese punto de vista ingenuo le vamos a dar dignidad filosófica cuando lo volvamos una teoría del significado. Vamos a decir que las palabras tienen significado en la medida que remiten a una realidad. Si esa realidad está ahí o no está, es lo que le va a dar el valor de verdad a esa proposición.
Será verdadera si lo que decimos acontece, será falsa si lo que decimos no acontece. Pero en principio nosotros debemos tener la capacidad, la posibilidad de encontrar ese valor de verdad, aunque no sepamos cuál es. Eso es lo que distingue al significado del valor de verdad, de la verdad. La verdad es cuando emitimos nuestro juicio sobre una proposición, ¿es verdadera o es falsa? El significado es aquello que la dota de sentido, es de la posibilidad de ser verificada. Bien, entonces, con estas doctrinas tan sencillas, nosotros podemos preguntarnos, ¿y de dónde surgen? ¿Cuál es su fundamento? ¿Por qué no podemos refutarlas única y exclusivamente con un ejemplito de las ciencias sociales de los que vienen en los libros de preparatoria? Porque debemos de leer un libro como este, Fundamentos de las teorías del espacio-tiempo de Friedman, para darnos cuenta que esta teoría del significado, el principio de verificabilidad, surge de la física, pero más que surgir de la física, es el resultado de una interacción entre la física, la filosofía y las matemáticas. En la Europa de finales del siglo XIX se dio una confluencia entre estos tres ámbitos y lograron construir el positivismo lógico. El positivismo lógico se nutre de las matemáticas de Felix Klein, se nutre de la física de Einstein y de la lógica de Russell, y con eso construyen una teoría filosófica acerca del significado, acerca de nuestro mundo. Y su veredicto es que no podemos demostrar la existencia de un mundo invisible al lado del nuestro. Es más, en la medida en que ese mundo no se nos manifieste, en la medida en que no haya algo frente a nosotros que nos diga que está ahí ese mundo y que podamos medirlo, en esa medida ese mundo será irrelevante y en última instancia inexistente. Vamos a explicarlo con más detalle y esto nos da pie para seguir hablando de la geometría. Vamos a recordar a Felix Klein primero. Para Felix Klein nosotros podemos caracterizar el espacio mediante un grupo de transformaciones. Dado el grupo de transformaciones, nosotros podemos construir la métrica de ese espacio como uno de los invariantes del grupo. Este es un avance matemático fundamental. Vamos ahora a platicar de la física. Newton creyó que las leyes del movimiento dependían de una estructura que llamó espacio-tiempo absoluto. Si le queremos asignar un grupo al espacio-tiempo absoluto, lo vamos a considerar como un espacio euclidio infinito. Y por lo tanto, su grupo de movimientos es el grupo de traslaciones sumado con el grupo de rotaciones rígidas. Una rotación rígida es una que depende de un ángulo de manera fija. Una traslación rígida es aquella que depende de un vector de manera fija, que no son variables esos parámetros, que se dan como fijos. Eso es lo que caracteriza al espacio-tiempo absoluto. ¿Cómo lo volvemos relativo? Al espacio lo volvemos relativo añadiéndole al espacio, al grupo euclídeo, le añadimos la transformación de Galilei y tenemos lo que se llama grupo de Galilei. Las transformaciones de Galilei junto con las traslaciones y las rotaciones fijas generan el grupo de Galilei. Cuando un espacio es invariante ante ese grupo, estamos hablando de un espacio relativo, un espacio-tiempo relativo con respecto al espacio. Einstein, en su teoría especial de la relatividad, para resumirla, esa complicada estructura, para resumirla aquí de una manera un tanto caricaturesca, diremos que lo que hace es construir el grupo de Lorentz y ese grupo relativiza tanto tiempo como espacio. Sustituye el grupo de Lorentz por el grupo, sustituye el grupo de Galilei por el grupo de Lorentz y con ello logra unificar en esta estructura espacio-temporal las ecuaciones de Maxwell con las ecuaciones de la mecánica, algo que no puede hacerse si nos mantenemos en un espacio-tiempo con el grupo de Galilei, un espacio-tiempo con puros espacios relativos. En el caso de Einstein, esto se logra juntar electromagnetismo con mecánica, relativizando el tiempo, introduciendo el grupo de Lorentz, para volver a relativizar la aceleración, que no está relativizada en estos espacios porque cuando cambiamos de un espacio a otro la aceleración cambia, es decir, las fuerzas cambian. Pues Einstein introduce el grupo de los diffeomorfismos generales y construye la teoría general de relatividad como una teoría que según él relativiza todo. En esto el principio guía
Si ustedes leen las publicaciones de Einstein con algo de minuciosidad, se darán cuenta que el principio que guía a Einstein es el de la observabilidad. Él hace una distinción entre lo que es observable y lo que no es observable. Lo no observable, en la medida en que no se nos manifiesta y que no tiene consecuencias físicas, es irrelevante para la física. Por eso, él interpretaba el experimento de Michelson-Morley como demostrando que el éter, la hipótesis del éter, es irrelevante para construir una electrodinámica y una mecánica relativas. Y lo logra, construye la teoría especial de la relatividad sin tomar en consideración el éter. El éter, para lo único que servía en la teoría electromagnética de Maxwell, es para tener un referencial absoluto. Einstein vuelve esto relativo y tenemos pues una física que incluye nada más mecánica y electrodinámica, que en ese tiempo eran las ciencias más avanzadas y la electrodinámica la más nueva, para relativizarlas, para tener una física completamente relativa. Ahora vamos a la parte filosófica. La distinción que hace Einstein entre lo observable y no observable se puede trazar hasta Kant. Es la distinción entre forma y contenido. Es la distinción entre aquello que la subjetividad humana contribuye al conocimiento y aquello que la realidad contribuye a este también. Es decir, nuestro conocimiento es una síntesis entre lo que el sujeto, la conciencia, genera con los datos que le dan los sentidos. En este caso, el entendimiento trabaja con los datos que le da la sensibilidad y genera síntesis a través de las categorías. Esa sería la explicación kantiana del conocimiento. Hay una materia a la que las categorías le dan forma. Por eso es una distinción de forma-contenido. Los positivistas lógicos van a hacer la transición debido a descubrimientos en las geometrías euclidianas y en la física, o sea, la teoría especial de la relatividad, van a hacer la transición de forma y contenido absolutos a forma y contenido relativos. En la teoría kantiana, las contribuciones de la subjetividad son absolutas. El espacio y el tiempo son los espacio y tiempo absolutos de Newton. Por lo tanto, son a priori, antes de la experiencia. La experiencia no puede cambiar lo que ya tenemos en la conciencia. No puede cambiar nuestra visión del espacio y del tiempo, nuestra idea de la geometría. La experiencia no puede cambiar eso. La geometría es un a priori. Pero como hay muchas geometrías, no nada más la de Euclides, resulta que las geometrías son relativas. Por lo tanto, la teoría kantiana no es verosímil. Como filosofía puede seguir siendo correcta para todos los que les gusta escribir grandiosas, larguísimas y muy gruesas tesis sobre teorías perimidas, pero cuando lo que se quiere hacer es filosofía creativa que tome en cuenta los desarrollos de la ciencia, entonces pues no es suficiente. Es necesario cambiar esa idea de que nuestra conciencia en nuestra conciencia existe un a priori que le da forma al espacio. En nuestra conciencia no hay tal cosa. En nuestra conciencia lo único que hay es la posibilidad de una convención. Podemos convenir en que el espacio es euclidio o podemos convenir en que el espacio es no euclidio, diría Poincaré. Pero lo que no podemos hacer es suponer que hay una sola geometría. ¿Cómo descubrimos esa geometría? Por la experiencia. Por eso se llama a priori relativizado. La geometría nos permite hacer nuestros cálculos en la física, pero es la misma experiencia la que nos dice cuál es la geometría correcta. Por eso las ecuaciones de campo de Einstein son también una manera de hacer material la geometría. Si ustedes ven sus ecuaciones de campo, las ecuaciones de la relatividad general, ahí encontrarán una correlación perfecta entre el contenido de materia y la geometría del espacio. Eso es lo que llevaba a Einstein a creer que había finalmente relativizado la aceleración. Volvamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho, ya no por partes, sino completamente integrado. Hay una distinción entre lo que es forma y contenido. Esa distinción nos exige que para encontrar la forma debamos recurrir a la experiencia. Y esa experiencia nos va a dar como resultado una geometría. Y esa geometría nos va a dar una física. Entonces aquí tenemos pues
lo que se llama el principio de verificabilidad. Solamente vamos a aceptar en nuestro esquema teórico aquello que tenga una manifestación física, es decir, se puede experimentar. Todo aquello que no se puede experimentar o en principio verificar deberá ser lanzado al abismo de las cosas que no tienen cabida en el esquema del universo. Por eso las especulaciones como estas no tienen cabida en el esquema del positivismo lógico. ¿Por qué? Porque no es demostrable la existencia de Dios. Porque no es demostrable la existencia de un alma inmortal. Porque para ellos Swedenborg, Emanuel Swedenborg, era un charlatán. Todavía Peter Guthrie Tate y Balfour Stewart tienen cierto respeto por el, llamémoslo así, el científico sueco Swedenborg. Emanuel Swedenborg fundó una religión y decía que hablaba con San Pablo y que había viajado al cielo y al infierno y escribió un libro que se llamaba así, Maravillas del cielo y el infierno, muy del gusto del 19 y muy del gusto de los literatos. Pero él lo pasaba o lo quería hacer pasar como ciencia. Desde los principios filosóficos del positivismo lógico, lo que dice Swedenborg sencillamente es pura ficción. Ficción porque es no operativo. Lo que dice no tiene una forma de ser verificado. Volvamos sobre estos principios. Los enunciados pueden ser significativos. Yo puedo decir, Pablo está en el cielo, pero eso tiene por valor de verdad, si es que pudiéramos verificarlo, la falsedad. Si es que no podemos verificarlo, sencillamente no le podemos asignar un valor de verdad. Tendríamos entonces que decir, es en principio verificable, pero ¿cómo es posible que en principio sea verificable mi viaje al cielo? Sencillamente el cielo, como un concepto de la teología, no es demostrable. Podrá ser razonable, pero no es demostrable, por lo tanto no entra dentro del esquema de la ciencia, entra dentro de lo que a ellos les gusta llamar el esquema de la metafísica. Y la metafísica tiene que ser un sinsentido para ellos, porque lo que tiene sentido es o lógica o ciencia empírica. Esos son los eslogans del materialismo, del positivismo lógico, que no es un materialismo, es un fenomenismo. El positivismo lógico no es ni materialista ni realista, es fenomenista y convencionalista, que es muy diferente. Muy bien, volvamos pues a las reflexiones sobre la geometría. La geometría, como pueden ver, se imbrica de manera fundamental en estas teorías porque nos permite darle un contenido preciso a la idea de espacio absoluto, espacio relativo, y también a la idea de que las leyes de la naturaleza son invariantes o covariantes en los diferentes sistemas de referencia. Nosotros tenemos una idea intuitiva de que nuestra descripción, nuestra subjetividad, no debe de afectar los comportamientos de los objetos, al menos en la física clásica. En la mecánica cuántica es otra discusión diferente, pero al menos en la mecánica clásica nosotros tenemos esa intuición bastante verosímil de que mi elección de un sistema de referencia, una elección fortuita, una elección subjetiva, no tiene por qué afectar los fenómenos. Las leyes de la naturaleza son invariantes en todos los sistemas de referencia, es decir, cuando lo vemos ya operativamente, si las leyes de la naturaleza se expresan como ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales deben de ser invariantes cuando pasamos de un sistema de referencia a otro. Aquí, y esto es lo importante del libro de Michael Friedman, hay una confusión. No es lo mismo invariante que covariante. Los tensores son covariantes, no son invariantes. La diferencia es la siguiente. El que sea un invariante es que preserva su forma en todos los sistemas de referencia. Ante todos los cambios de coordenadas preserva su forma. Cuando es covariante, no conserva su forma, pero no exactamente igual. Aparece multiplicado por un factor. El factor que incluye la transformación de coordenadas. En la invariancia ese factor no aparece. Esa es la diferencia. Un factor. Cuando un tensor es nulo en un sistema de referencia, es nulo en todos los sistemas de referencia, porque el factor nunca es nulo.
entonces tendrá que ser nulo el vector original para que se preserve la igualdad en todos los sistemas de referencia. Entonces, generalmente, las ecuaciones de campo de la física son lagrangianas y las ecuaciones lagrangianas, si son nulas en un sistema de referencia, son nulas en todos los sistemas de referencia debido a su naturaleza tensorial. Son covariantes, pero no son invariantes. No preservan su forma en todos los sistemas de referencia. Estas confusiones son las que llevaron a Einstein a creer que el principio de covariancia general tenía contenido físico y no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque todas las teorías físicas se pueden expresar como covariantes. La covariancia no implica otra cosa que una forma o estilo de escribir las ecuaciones independientemente de sus coordenadas. Y esto se puede hacer en muchos formalismos, en el formalismo de componentes tensoriales, en el formalismo de Cartan o en cualquiera de los formalismos que aparecieron la semana pasada en alguna revista de matemáticas. Pero de esto continuaremos hablando en otra ocasión. Muchísimas gracias.